inicio, déjenme presentarles a Marc Herraiz, que es representante de la delegación de Cataluña en México. Adelante. Gracias, Belinda. Muchas gracias. Pues buena tarde. Nos hace mucha ilusión poder celebrar el orgullo aquí todos juntos, el cinematógrafo del Chopo. Y primero de todo quisiéramos excusar al delegado, a Yair Abán, representante del gobierno de Cataluña aquí en México, quien está de paternidad, no ha podido acompañarnos. Antes de empezar, quisiera sobre todo agradecer a la Filmoteca UNAM, al Museo del Chopo, al cinematógrafo del Chopo y muy especialmente a Solenaro, que nos acompaña hoy en la función, por todas las facilidades y por toda la colaboración en la organización de este homenaje, de esta celebración del orgullo. Pues estamos aquí para celebrar el orgullo con un homenaje a Ventura Pons, que era un cineasta, muchos de ustedes ya lo conocen, cineasta catalán, que falleció a principios de este año y le queríamos hacer un homenaje. Y pensamos que qué mejor que en junio, el mes del orgullo, porque él fue uno de los cineastas, uno de los directores de cine más prolijos del cine catalán, llegó a hacer más de 30 películas en 40 años, pero también era un activista de la causa LGBT. Sus películas, muchas de sus películas, a través del humor, sobre todo, podemos ver esta temática ya desde los años 70. Y justamente le queremos hacer un homenaje proyectando su primera película, que es Ocaña, Retrato Intermitente. Esta película la filmó Ventura Pons en el 77, filmando con una Super 8, como un documental a Ocaña, José Pérez Ocaña, que era un artista andaluz, nacido en un pequeño pueblito de Andalucía, que llegó a Barcelona a finales de los 70, a finales de la dictadura, buscando nuevos espacios de libertad, nuevos espacios donde realizarse como persona y como artista. Entonces, como veremos, y luego ya podremos platicar en la charla, esta es una película que retrata la Barcelona de finales de los 70, de finales del franquismo, inicios de la transición, cuando empieza todo el movimiento de reivindicación de los derechos de las comunidades LGBT. En Barcelona, la primera marcha del orgullo gay fue en el 77 y justamente es en este año que se filma el documental, y a través de las reflexiones de Ocaña podemos ver cómo se percibía, ¿no?, toda esta realidad, toda esta contracultura que iniciaba de liberación. Justamente veremos, ¿no?, cómo a través de Ocaña, él mismo dice que él no era travesti, pero a través del transvestismo él provocaba, ¿no? Y la provocación es un tema fundamental en este documental para visibilizar tantas identidades que hasta entonces, en el 77, habían sido reprimidas. Bueno, sin más dilación, quiero sobre todo presentar a Henri Donadieu, que él fue un amigo personal de Ventura Pons, y como muchos de ustedes ya lo conocen, muchos, es el fundador de Bar El 9, que es uno de los primeros bar gay de México, y sobre todo él conoció personalmente a Ventura. Entonces quisiera que explicara un poco de cómo yo, las anécdotas con la relación que... Buenas noches a todos. Pues es un hecho curioso porque conocí a Ventura Pons pues, por un hecho que sucedió en junio de 1989, un hecho de la nota roja, la verdad. Era un sábado en el 9 siempre lleno, hasta el tope, cuando un mesero me llama y me dice hay un problema en el baño de las mujeres, dos jóvenes se metieron y sacaron a golpe a una niña del baño de mujer. Voy y me doy cuenta que los dos muchachos, uno de ellos era la pareja de mi socio, el gran Manolo Fernández, y que se estaban inyectando heroína. Pues claro, eso no se podía permitir en el 9. Lo saqué con la ayuda de los meseros y lo sacamos a la calle. Yo me di cuenta que estaban muy enloquecidos los dos. Entonces decidí hablar a mi socio
a Manolo diciendo, mira Manolo, piensa que van a regresar porque los vi muy enloquecidos, no quiero que pase mayor. Entonces, paro a esperar a Manolo, mi socio, a la entrada del 9. De repente llega un señor. Ese señor era Ventura Pons. En el momento que llega, que está a mi lado derecho, tenía al lado izquierdo un muchacho saliendo de 9. Llegan los dos y uno con una pistola a quemarropa, tira 3 balas. 2 fueron a aterrir con Ventura Pons, el otro con el muchacho. Yo en el medio no me tocó ninguno. Pero imagínate, un drama, nunca había pasado algo así en el 9. Entonces ya llamamos a la Cruz Roja, llevamos a la Cruz Roja a Ventura Pons. El muchacho del lado izquierdo no quiso ser atendido porque no quería que los papás se enteraran que había ido al 9. Y pues son cosas que suceden. Y ya llega Manolo, ya tarde, digo, pues ya ni puedo hablar contigo, me voy a la Cruz Roja, y cuando ve la Cruz Roja, nunca había ido en mi vida a la Cruz Roja en Polanco, digo, no, este señor no se puede no se puede quedar aquí, decido de trasladarlo al Hospital Español, pero yo no sabía quién era. Después me enteré que era un director de cine catalán, muy amiga, íntima amiga de las hermanas Pecanis. Las hermanas Pecanis eran unas galeristas muy reconocidas en el México de los años 60, 70, 80. Lo atendimos muy bien en el Hospital Español. Yo llamé a un amigo mío que era un gran doctor, que se ocupó de Ventura, y después le contaré qué pasó con los dos después. Pero Ventura, la verdad, estaba muy asustado, pero al mismo tiempo muy contento de la atención que le habíamos dado. Años después me dice, Henry, habría podido demandar al 9, pero la verdad no venía al caso. Primero, Henry, te quería agradecer, y eso me lo comentó en Barcelona, porque a raíz de lo que pasó afuera de tu lugar, tuve una segunda vida, renací, y siento que fue mucho más creativo de lo que fue antes. Pero lo que quiero decir que después lo invité cuando salió del hospital a cenar a un gran restaurante, el restaurante Champs-Élysées, que era el top a l'époque, la verdad. Y por años no supe más de él. Y en 2015, una amiga mía, Ángeles Martínez, radicante en Barcelona, que sabía la anécdota de Ventura Pons. Estábamos en el Festival de Cine de Guadalajara y ella se entera que Ventura Pons estaba presente. Entonces lo manda a llamar, llega y me ve, casi se desmaya. Le habían dicho que yo me había muerto. Esa es la historia entre Ventura y yo, la verdad. Pero feliz de verme, y a partir de ese momento ya empezamos una amistad mucho más estrecha. Cuando venía a México me llamaba, cuando presentó su documental sobre las veganis en la Cineteca me presentó a su lado. Tuvimos, la verdad, una bonita amistad, porque había algo que teníamos en común, el sentido del humor y el sentido del bon vivant. Nos gustaban las buenas cosas y los muchachos guapos, la verdad.
Entonces compartíamos muchas cosas y era alguien jovial, siempre con la sonrisa. Y tengo una anécdota maravillosa. En 2018, en Barcelona, voy a visitar la directora del documental sobre el 9, que se está terminando, pero que va a salir ya pronto. Y decido de filmarnos a los dos. Entonces, me junto con Ventura en su estudio de Barcelona. Y la verdad, cuando vi la escena filmada después, es una escena maravillosa, que voy a ser muy, no sé cómo decirle, pero hay que decir las cosas como uno las siente. Nos vemos como dos viejos comadres contando nuestras anécdotas y los dos tomando un vaso de leche, porque ya no podemos tomar alcohol. Y ya los dos últimos años ya empezó a ir por Ventura. De repente hablé con él muchas veces por teléfono. El Orfeo Catalán, que usted conoce, hizo un ciclo de películas durante la pandemia que veíamos por Zoom con Ventura al otro lado. Y siempre estábamos hablando de él y yo, comentando las películas y todo, pero ya su salud había declinado, había caído, tuvo un derrame y falleció, por desgracia, porque un sentido del humor excepcional, un gran amigo. No sé qué le pasó, aparentemente se atragantó, comió algo que no le pasó, no le y se murió. Pero tengo que decir también que era alguien que luchaba mucho por los derechos LGBTQ+, y además era, defendía lo que para él era muy importante, algo importante, defendía la independencia de la Cataluña. Fue un defensor de una Cataluña independiente y llegué a ir a marchar con él una vez y sí, yo le extraño mucho. Es todo lo que puedo decir. Y fue además el gran director de cine catalán. No es muy conocido afuera, pero sí es un gran cineasta. Y para mí el documental que van a ver, quizás para mí es su obra maestra. Y fue su ópera prima. Es una obra extraordinaria, Ocaña, la verdad, porque el personaje es un personaje fantástico. José María Pérez Ocaña. Les debo disfrutar la película. Gracias. Gracias, Henri. Muchas gracias. Pues justamente Henri hablaba de este ciclo durante la pandemia, justo antes de la película, un pequeño clip de Arturo Pons, explicándose cómo fue la grabación. Luego ya pasamos a la película. Luego tenemos una mesa de debate con un panel de lujo, que admiro mucho, con Jessica Duvali, con Hugo Hernández, con Ignacio Conde y Iván Tagle, que nos explicarán, pues reflexionaremos conjuntamente sobre la película, sobre cómo era la Barcelona, el México de los años 70 y cómo han sido estos últimos 50 años de luchas que queda por hacer. Nada, muchas gracias, Estrella. Disfruten de la película. Hay muchas historias del rodaje de esta película, que la hicimos en 4 días y medio, con un guión, evidentemente, porque si no hay guión no hay película. A ver, yo conocí a Ocaña, estábamos en los Capuchinos de Sarriá, donde se estaba haciendo el FAC, el Frente de Liberación Gay de Cataluña. Y luego nos fuimos a un restaurante de las Ramblas. Y le dije,
háblame de tu vida. Pero si nos conocemos, ya te he hablado mucho. No, habla. Y yo apuntando. Y lo más curioso es que le dije, ¿cuál fue la primera vez que saliste vestido de mujer en las Ramblas? Y me enseñó una foto que iba como las viejas de su pueblo, con un pañuelo y tal. Y le dije, es que tú te vistes de tus recuerdos. Y él me dijo, sí. Y entonces, estirando el hilo, por eso se llama retrato intermitente, estirando de los hilos, le hice cómo reconstruir su memoria. Qué gran personaje, qué gran persona. ¿Cómo es de actual su pensamiento? ¿Qué diría con todo lo que está pasando ahora? Con el Putin y Ucrania y con el Pedrito Sánchez dejando a los saharauis perdidos en el desierto. ¿Qué diría? Su pensamiento es absolutamente contemporáneo. Y yo solo me limité a hacer de testigo. Porque el cine fija las cosas. Y si podemos ver esta película, es porque la fijé. Os voy a enseñar una cosa. Esta fotografía, ¿la veis? Estoy con David Shore en la tumba de Ocaña. Mi amigo David Shore, que también está muerto. Y nos fuimos hasta Cantillana a ver su tumba, porque David vino a Cannes desde Chicago o New York para estar en la presentación de Ocaña. Con David habíamos viajado mucho en el mundo. Habíamos ido a tantas partes, pero quiso acompañarnos el día de Cannes. Y luego fuimos a verlo, a ver a su tumba en Cantillana. Nombre otra vez de la Filmoteca de la UNAM, les damos pues un agradecimiento por estar aquí en este sábado lluvioso de junio, ya urgía que lloviera. Para nosotros, como lo dijo mi compañera Estrellita, pues es un honor. Ustedes deben de saber que esta sala es la sala decana de la Filmoteca, o la primera sala que tuvo la Filmoteca, y tenerlos a ustedes y tenerlos al público en esta sala es como muy importante. Por favor, Jacobo, un aplauso por favor para que se animen. Sí. Bueno, pues yo soy Jorge Martínez Mitchell, soy su director de difusión de la Filmoteca de la UNAM y vamos a empezar yo no diría debate, va a ser un como foro, porque el nombre dice debate, pero pues a menos que alguien quiera debatir, que tengamos algún tema interesante, pero bueno, sí quiero primero pues presentarles a les panelistas. Un segundito por favor, aquí tengo mi guión. Y vamos a empezar con Emma Jessica. Emma Jessica es cofundadora del Archivo de Memoria Transméxico y una activista comprometida en la lucha por los derechos de los colectivos trans. Desde temprana edad se convirtió en una luchadora social decidida y aguerrida, víctima de la guerra sucia de los años 70. Fue una gran estrella de los teatros y cabaret en la Ciudad de México, anteriormente Distrito Federal,
y viajó por todo el país haciendo espectáculos de burlesque. Actualmente ella se define como una mujer empoderada, productiva, plena, propositiva y con intenciones de hacer muchos cambios en esta sociedad. Emma, bienvenida. Emma, el estreno de Ocaña de Retrato Intermitente sucedió en una época en la que la homosexualidad era reprendida y oprimida por la policía con la excusa de la ley de peligrosidad social, una ley penal aprobada durante el régimen franquista que buscaba salvaguardar la moral dentro de la moral nacional católica. Jessica, tú fuiste víctima del sistema mexicano. ¿Cómo era aquella época para quienes todavía no logran comprender los avances que hoy tenemos en materia de derechos humanos en el contexto que se desarrolló Ocaña? Aquí está el micrófono. Muy buenas tardes, noches. Yo agradecida mil por la oportunidad de estar aquí en esta mesa, en este lugar. Después de ver el docu película, híjole, hay mucho de espejo, hay mucho de reflejo. Nuestra sociedad mexicana pasó por estas circunstancias y por estas situaciones en los años 70 y 80. La represión policíaca que sufrió la población LGBT en esos tiempos, sí fue terrible, pero este sistema represor, asesino de estos años, se abocó a querer exterminar a las mujeres trans. En ese tiempo éramos las vestidas, así nos decían peyorativamente. Yo nunca me consideré vestida, yo siempre me supe mujer. Y en este caminar por estas ciudades, por este país, en un tiempo en que el sistema nos coartó la posibilidad de un crecimiento personal, que nos coartó la posibilidad de un crecimiento humano, en este transitar, las mujeres trans que ya estábamos transicionadas, la exigencia era que no nos mataran, porque de que íbamos a ir a dar a las cárceles, y de que fuimos a dar a las cárceles, y de que fuimos rapadas, y de que fuimos violadas, y de que el sistema nos puso una etiqueta. Yo supe que yo era joto y puto porque la sociedad me lo dijo, y yo siempre supe que era mujer, y supe que era criminal, y supe que era puto, joto y criminal porque el sistema me puso la etiqueta cuando me metieron a los separos de la DIP en 1978 y yo tenía 17 años. Y cuando hablo de mi historia, hablo de la historia de muchas otras mujeres trans que vivimos eso. Quizás los hermanos homosexuales, por este paraguas de la masculinidad, les permitió transitar más fluidamente. Las mujeres trans no. Me reflejo, me proyecto y me espejeo con lo que acabo de ver, porque nosotras tuvimos que levantar esta bandera de libertad. Lo único que queríamos era vestirnos como queríamos vestirnos, y el sistema nos puso la etiqueta de criminales. Yo muchos años, reflejándome en lo que acabamos de ver, muchos años me sentí culpable por no ser el hombre que mi familia quiso. Muchos años me sentí culpable por no representar al papá con hijos. Pero lo más que me costó trabajo, lo más difícil que viví, fue saber que para esta sociedad, en ese tiempo, yo era un criminal. Cuando me secuestraron de la esquina de mi casa con 17 años, yo estaba transicionada, pero yo no sabía lo que era el alcohol, la droga, el trabajo sexual. Era una chica trans de casa. Y después de un mes en los separos de la DIP, violada, rapada, golpeada, incluso golpeada por otra mujer trans, cuando salí, me supe criminal. En ese tiempo, sí, las disidencias secuestraban,
Sí, querían dinero para seguir haciendo la disidencia. Sí, los escritores decían muchas cosas sobre el sistema. Sí, los artistas se pronunciaban en contra del sistema. Nosotras ni eso. Nosotras ni eso. Nosotras lo que queríamos era vestirnos y pagar una renta. Quizás comer. Transitar en este país, en ese tiempo, cuando nosotras nos sentíamos criminales, deshechos, y cargábamos con la culpa de no ser el ciudadano modelo y el hombre que nuestras familias quisieron tener, no fue fácil. Muchas hermanas se quedaron en el camino porque no pudieron superar lo que el sistema, la sociedad de ese tiempo nos puso. En el lugar que nos puso, en las cárceles, en la calle. Putas, rateras y drogadictas. Sí, las hubo, como en todas las áreas de este país, y las sigue viendo. Pero ni son todas las que están, ni están todas las que somos. Han pasado muchos años, tengo 63 años, seguí, el día que a mí me secuestraron, mi amigo Arturo Flores Mercado, mi amigo Alberto Pérez Peña, los amigos de ese tiempo me habían invitado a una marcha que se iba a hacer porque estaban hartos de las racias en los centros de consumo, que eran clandestinos además. Y yo no pude ir porque me secuestraron y me llevaron a los separos. Al siguiente año volví a asistir a estas primeras marchas donde vi tanta libertad. Fue como volver a ver a la pecadora. Yo tenía 13 años y en la azotea de mi casa vi en un carnaval a una mujer cuarentona con sus plumas viejas, con sus medias rotas, rodeada de hombres y muchas caguamas, y me gritó: mana, baja, baja, te vamos a coronar reina del carnaval de la Magdalena Michuca. Y me dio miedo, pero me quedé asombrada de ver a la pecadora y dije: yo quiero ser esa pecadora, yo quiero ser esa mujer con esa libertad. Y estas primeras marchas a mí me enseñaron que si teníamos que enseñar las chiches, era para que la sociedad volteara: ¡ey! Aquí estoy. Nunca más un separo, nunca más una cárcel para una mujer trans porque esté parada tratando de ganar su dinero para comer. Han pasado muchos años y tristemente me doy cuenta que las mujeres trans, incluso para el propio colectivo, seguimos siendo las personas de tercera. Hace unos días me invitaron en las rejas de Chapultepec, la exposición. En el podium no vi ninguna mujer trans. ¿Acaso las mujeres trans no estuvimos en las marchas? Yo estoy completamente segura que en esas primeras marchas el 40% de las que iban maricas transicionaron a mujer trans. Estoy segura. Y en ese podium que vi ese día estaba gobierno. Y hablaron de sus mariconerías, una diputada hablando de sus lesbianismos y la representación de las mujeres trans. Y enfrente estábamos 3 mujeres trans, hermanas del Archivo de la Memoria Trans en México, Antonella y Gaby. Y nadie mencionó a las mujeres trans en las marchas y en esta revolución de la población LGBT. Se les sigue olvidando que las que dimos la cara, las nalgas y las chiches, fuimos nosotras. Así es, así es. Ya para terminar,
agradezco el micrófono y agradezco la oportunidad de ver este corto película que me pareció maravilloso. Me reflejé mucho en él y con él, y me volvió a dar esta ganas de hablar de la libertad que tenemos que tener todos los seres humanos en una sociedad que a los gentes LGBT nos siguen poniendo como ciudadanos de tercera. Ni madres, nunca más eso. Y por supuesto, mi exigencia sigue siendo: no se les olvide que las que estuvimos enfrente de estos batallones, las que fuimos peonas de estas cárceles, las que estuvimos metidas hasta el mierdero de la sociedad, fuimos las mujeres trans. Y agradezco la vida haber llegado a los 63 años, porque lo puedo decir. No soy la voz de nadie, ni represento a nadie, pero sé que mi historia es la historia de muchas mujeres más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana Jessica. El siguiente panelista es quien tiene el micrófono en estos momentos, mi querido Iván Tagle. Les voy a leer un poquito de la trayectoria de Iván Tagle. Iván Tagle Durán es un defensor de los derechos humanos, consultor especializado en temas LGBTIQ+, fundador y actual director general de JAG México, organización de la sociedad civil clave en el país en la defensa y promoción del reconocimiento de los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género. Es egresado del Instituto Politécnico Nacional en Ingeniería Petroquímica. Iván ha desarrollado un papel importante en la lucha últimamente contra las mal llamadas terapias de conversión, terapias que acaban de ser derogadas hace un par de meses, participando en esfuerzos de incidencia política tanto a nivel local como internacional. Querido Iván, la ley de peligrosidad social de 1970 era el instrumento en la España de la época para reprimir los actos de homosexualidad. Se establecieron 2 cárceles para internar y rehabilitar, entre comillas, a hombres homosexuales, lugares donde era legal el uso de violencia mediante, en ese momento, terapias de aversión, se llamaban. Esto me recuerda justo a esta reciente prohibición de las mal llamadas terapias de conversión. Comparando un poco con la anterior y con el contexto que nos desarrolla Ventura Pons en este documental, ¿cuál es tu reflexión sobre los avances en la protección de estos derechos, querido Iván? Well, muy buenas noches a todas, todos, todes. Primero que nada, agradecer al gobierno de Cataluña precisamente por hacer esto, reunirnos. Para mí es un verdadero honor estar aquí, estar al lado de personas históricas que además admiro mucho y que, hay que decirlo, sin ellas el día de hoy no estuviéramos y tuviéramos la posibilidad de hablar, de tener un micrófono, de tener una voz. Entonces sé que hay muchos activistas aquí que reconozco, que ubico. Un aplauso a todas ellas, a todos ustedes. Gracias por lo que han hecho. Y sin duda ha existido un avance que desafortunadamente creo que ha sido a cuentagotas, ¿no? Que tenemos que seguir exigiendo el reconocimiento de nuestros derechos, y han pasado décadas y pareciera que estas prácticas mal llamadas terapias de conversión, ¿no?, que nos patologizan, nos criminalizan, parecía que es de otro tiempo, otro siglo, pero la realidad es que son prácticas que siguen latente también en nuestro país y por supuesto en toda la región y en todo el mundo. Hace unos 2 años el INEGI, a través de una encuesta que da a conocer sobre diversidad sexual, arroja estos datos donde más de 500,000 de personas LGBTI+ fueron víctimas de este tipo de prácticas con el fin de reprimir su sexualidad. Y un poco para balconearnos a todas, todos aquí, levante la mano quien nació antes de 1990. Por lo menos yo sé, ¿no? Ay, muy jóvenes todas, muy bien. Oigan, pues justo yo nazco en un año donde todo el mundo consideraba a la homosexualidad como una enfermedad. No fue sino hasta ese año que justo la OMS retira la homosexualidad de su lista de catálogos mentales, en 1990. Entonces, justo quienes nacimos antes de 1990, todo el mundo estaba pensando eso.
fueron psicólogos, psiquiatras, las personas de la medicina, quienes fueron educadas y entrenadas para ello. Claro, porque existía esta falsa creencia que la sexualidad tenía como único fin la procreación. Cualquier actividad sexual que no tuviera como fin la procreación, entonces estaba mal, perversa, criminal. Y desafortunadamente estas prácticas siguen, ¿no?, persistiendo. Afortunadamente hemos luchado en nuestro país. Actualmente son 18 los 32 estados de la República quienes han prohibido a través de sus congresos este tipo de esfuerzos para corregir o reprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de todas nosotras. Y estamos muy felices porque muchas juventudes que en algún momento tuvimos que encontrar el refugio de nuestro hogar en las calles, tuvimos que encontrar el refugio de nuestro hogar en las calles por el nivel de violencia, de rechazo, de patologización, pues tuvimos que alzar las voces para decir: a mí me pasó esto, fuimos privados de la libertad, ¿no? Cuando hablábamos en estas calles, muchos jóvenes que huimos, justo nos encontrábamos con estas historias que pareciera que es la misma obra de teatro, pero con diferente actor y en diferente locación, pero la misma obra de teatro, ¿no? Y que no solo se daba aquí en nuestro país, sino también en otros países, que eran las castraciones químicas, la privación ilegal de la libertad, ¿no? Las violaciones correctivas, porque claro, eres lesbiana porque no has probado un hombre y entonces consensuamos el abuso sexual porque te tenemos que curar, tenemos que salvar tu vida, tu alma. Y entonces cuando muchas juventudes que nos reuníamos en los parques para poder generar una familia que nos había sido negada, nos escuchábamos y decíamos: nunca más, ni una más, ¿no? Y empezamos entonces a hablar sobre este tema para contar nuestras historias, nuestras experiencias e incidir en la política. Quiero decirles que estamos muy felices porque apenas hace unas 2 semanas el presidente de la República, a través del Diario Oficial de la Federación, por supuesto, publica ya esta ley que hemos luchado por muchos años, ¿no? Que prohíbe este tipo de prácticas. Nadie puede financiar ya estas prácticas, los servidores públicos no pueden promoverlas, ¿no? Y por supuesto hay que seguir luchando, pero vaya que este logro histórico es la materialización de años y años y años de lucha. Recuerdo una consigna que tenían cuando salían a las calles que decían: lesbianas y homosexuales, ni enfermas ni criminales. Es decir, desde aquellos años ya denunciaban la patologización de nuestras identidades y cómo estábamos siendo sometidas a estas prácticas. Me parece que hay un avance, pero también hay que reconocer que todos los avances están en riesgo, ¿no? Si bien en nuestro país estamos prohibiendo las mal llamadas terapias de conversión, volteamos a ver al Perú, donde entonces su gobierno está patologizando a las personas trans, ¿no? Y entonces estamos viendo una Argentina o un Estados Unidos que posiblemente llegue un Trump, ¿no? Y entonces con un vicepresidente que apoya firmemente estas mal llamadas terapias de conversión. Y vemos en los curules, en los espacios del Senado, en la Cámara de Diputados, personas que firmemente creen que estamos enfermas y que creen que la tortura es la manera en que nos van a curar. Solo nos quieren reprimir y despersonalizarnos. Y me parece que lo que estamos viendo acá, el incomodar, el utilizar nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestras experiencias, el jotear, ¿no? Creo que es una cuestión revolucionaria, contestataria, en contra justo de este sistema que nos quiere ver a todos de un mismo vestir, de un mismo color, ¿no? Y me parece que al final este avance es reconocer que el mayor valor de una sociedad justo se encuentra en su diversidad. Muchas gracias, Iván. Juan Ignacio Conde. Juan Ignacio Conde es fundador de Queer as Work, una red de profesionales que ofrece servicios de consultoría para empresas en diversidad, equidad e inclusión laboral. Es abogado de la Universidad de Buenos Aires con estudios en política y economía internacional y tiene más de 15 años de experiencia en el campo, especializado en liderar empresas y proyectos sociales. Mi querido Juan Ignacio, desde tu experiencia,
¿qué interpretación tienes de este gran documental de una figura? Yo debo decirlo que para mí no había visto este documental, obviamente lo vi en la semana, y el hecho de ver lo que significó Ocaña en la España de los 80s, ¿no? Y cómo ha trascendido hasta la actualidad, a mí me impresionó mucho, ¿no? ¿Cómo interpretas tú este documental? Bueno, primero lo que quiero decir es que estoy muy emocionado de estar acá y escuchar las palabras de Emma también me hicieron fueron muy fuertes y realmente te movilizan por un lado. Y primero quiero rescatar que la palabra de Ocaña en el documental es absolutamente atemporal, voy a decir. No, porque en un momento dijeron contemporánea, pero yo creo que es atemporal. Porque todo lo que Ocaña manifiesta y todo lo que Ocaña refiere es algo que está sucediendo hoy también. Y no tenemos que olvidarnos de estas palabras y lo que está diciendo. En términos de derechos de LGBT, si vamos a centrarnos en lo que me gustaría un poco explayarme, estamos muy bien hoy en día y eso hay que celebrarlo, porque cada uno de los derechos adquiridos que tuvimos como comunidad LGBT, como dijeron acá, a todas las personas gran cantidad de personas estuvieron atrás de cada uno de esos derechos, dieron la vida por cada uno de esos derechos. Y también tenemos que saber que esos derechos adquiridos, hoy en día, la seguridad jurídica de esos derechos adquiridos están en riesgo. Están en riesgo por los discursos, la reivindicación de los discursos de odio del último año. Entonces, tenemos que saber que los tenemos, que fueron parte, que fueron una lucha donde hubo muchas personas, pero tenemos que saber también que esos derechos pueden llegar a estar en riesgo. Primero y principal, la ley de matrimonio igualitario, que es lo que conocemos la mayoría, es una ley que está afianzada en Latinoamérica y en el mundo, pero la ley de identidad de género tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que cuidarlo, pero por sobre todas las cosas por un tema de educación de la gente. Pensemos que la mayoría de las personas ni siquiera saben la diferencia entre sexo biológico e identidad de género. Entonces, si la mayoría de la gente ni siquiera tiene conciencia de esto, ¿cómo vamos a poder defender una ley de identidad de género? Ocaña lo que hace en el relato, y realmente es lo que me llama la atención, con la claridad y la sencillez que explica cada una de las palabras. O sea, piensen que él cuando dice yo ni siquiera me consideraba homosexual, o sea, yo realmente vivía mi vida y tenía una pareja que era un amigo y no tenía que, como que en ningún momento se nombraba nada, y él explica con claridad absoluta lo que es la identidad. Pensemos que hoy en día la identidad de las personas se construye a partir de la genitalidad. O sea, piensen lo fuerte que es eso. Entonces, si tu identidad se construye a partir de tu genitalidad, cuando pasa el tiempo y vos te diste cuenta que en realidad esa no era tu identidad, te pasó un camión por encima. Entonces yo creo que el primer paso que tenemos que hacer y que nos enseña un poco lo que vimos con Ocaña es educar a la gente, educarla en términos de derechos, educar a las infancias, educar en el colegio, tener representatividad en los medios, porque si no tenemos representatividad no sabemos a dónde vamos. O sea, no tenemos personas no binarias en ningún medio de comunicación, no tenemos personas no binarias en ningún lugar de trabajo. Y creo que el gran desafío de nosotros como comunidad es empezar a construir puentes. Porque si nosotros no seguimos construyendo puentes, la sociedad va a estar cada vez más polarizada y la salida va a ser mucho más difícil. Entonces yo creo que tenemos que pensar que la única salida como sociedad es colectiva. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Y lo plantea Ocaña desde su discurso también, con su naturalidad y con su sencillez. Yo creo que la salida es por ahí. Muchísimas gracias. Y finalmente, pues es un honor para mí, que Juan Joacobo, estar aquí junto a ti y leer un poquito de lo que has hecho, porque has hecho mucho por la comunidad, la verdad te lo tengo que agradecer en público. Juan Joacobo Hernández Chávez es una de las presencias públicas más reconocidas del activismo LGBTIQ+ en México. En 1978 forma parte de los fundadores del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria,
que un año más tarde organizó junto a otros 2 grupos la primera marcha del orgullo homosexual en México. En 1981 creó el colectivo Sol, una organización no gubernamental que busca asegurar el respeto a los derechos humanos y la vida digna de las poblaciones de diversidad sexual y de aquellas en situaciones de vulnerabilidad y riesgo. Desde entonces ha estado activo a nivel nacional luchando por el orgullo, la dignidad y la resistencia. Mi querido Juan Jacobo, pues cuéntanos un poco tus impresiones de este documental y cómo lo ves después de 40 años, casi 50. Bien, muchas gracias a todos por estar acá. Escuchas. Sí, si quieres, después un poquito más. Sí, bueno, hay muchas resonancias en los mensajes que propone este documental. Ocaña es uno en un millón, no es irrepetible, no podemos compararlo. Yo no encuentro aquí en México a alguien que pudiera ser, digamos, un símil, un equivalente a lo que fue este personaje. Y no conozco en América Latina a nadie que tenga esta fuerza y esta luz. Entonces, pues yo lo que puedo decir es lo que ustedes vieron. Sería para mí un despropósito tratar de interpretar lo que él dijo. Él lo dijo, como dice Juan, con toda claridad. O sea, no hay dobleces en su discurso. Una de las cosas que me llamó la atención es que retoma la atmósfera hippie, porque los hippies como movimiento fue un movimiento muy maltratado, pero es el movimiento que le ha dado el golpe más certero al masculinismo, al machismo en el mundo. Ese fue el primer movimiento donde los hombres reniegan de su machismo, se dejan crecer el cabello, se ponen maquillaje, usan ropas de colores, transitan sexualmente de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Entonces rompen con todos los esquemas y ha sido muy mal visto este movimiento. Con respecto a una de las imágenes, que estábamos viendo casi al final del documental, es la marcha en 77 que movilizó fúricamente a las personas, a los homosexuales, las lesbianas, los travestis en Cataluña contra la ley de la peligrosidad social. Ahí estuvo Javier Lizarraga en esa marcha. O sea, él vivía en Barcelona y hubiera sido genial que él pudiera haber también manifestado, porque él lo vivió y seguramente conoció a Ocaña. En lo que respecta a las resonancias que tienen estas imágenes fuertes del movimiento, nos remiten un poco a las manifestaciones del Stonewall, de la rebelión también, la rebelión poderosa, la rebelión violenta, físicamente violenta, de homosexuales, lesbianas y travestis en Nueva York. Se le asigna a Stonewall como el momento en que nace el movimiento. Y quizás yo lo matizaría un poco, porque Stonewall es precisamente el momento en que es el alfiler que rompe la bola de pus, estalla toda la podredumbre y la gente a nivel mundial, el mundo, se da cuenta de que hay un valor de valentía que había estado totalmente oculto, donde hay gente que dice, poniendo el cuerpo por delante, que es otra de las cosas que me gustó muchísimo de este filme, donde el cuerpo es la herramienta, y lo dice, es la herramienta para provocar, para incitar, para gozar, para manifestarse, para hacerse visible. Los movimientos de liberación homosexual
le deben mucho al movimiento feminista. Sin el movimiento feminista, los movimientos de liberación homosexual no hubiéramos existido. Y tiene ya una larga data, 1848, cuando las mujeres sufragistas, las mujeres feministas, nace el feminismo poniendo el cuerpo por delante, con mujeres exigiendo salarios iguales, el fin de las jornadas matadoras de trabajo, el sueldo menor, el maltrato físico. Entonces ellas inauguran lo que conocemos ahora como la sexopolítica. La sexopolítica es poner el cuerpo por delante, ¿sí? Es asumir que el poder está en el cuerpo dentro de un contexto, por supuesto, en un contexto social. El segundo movimiento al que le debemos en México al menos y en América Latina mucho es el movimiento de los negros norteamericanos, donde también ponen el cuerpo por delante, donde reivindican el color de su piel, de su tez, de su cutis, ¿no? Y donde surge el grito de Black is beautiful, lo negro es hermoso, ¿sí? El movimiento hippie, como les acabo de mencionar un poco, que rompe con los esquemas del masculinismo, ¿sí? El movimiento del 68. Le debemos los movimientos en América Latina, le debemos al anarquismo y al anarcocomunismo, le debemos al trotskismo, le debemos al sindicalismo. No salimos como generación espontánea, en un closet encontraron ahí una cajita y salieron unos ratones espontáneamente. Tiene una larga historia, tenemos una larga historia, y dentro de esa larga historia pues hay hitos que desconocemos nosotros como habitantes de este país, ¿no? Y incluso como participantes en las manifestaciones o en los eventos o en los actos que estamos haciendo. Ahora tenemos un mes del orgullo. Mucha gente lo llama Pride, a mí me pudre que se haga oscura la palabra orgullo, que es tan hermosa, ¿no? Con esta pendeja idea de que poner Pride ya tiene más chic, más caché. Estamos sobresaturados en este mes. Hay una cantidad impresionante, imposible de ver todo lo que se produce. Se ha sobrecargado este mes, ¿no? Y es un fenómeno que tenemos en México al menos, donde se sobrecarga, por ejemplo, la importancia de los movimientos en las grandes ciudades, ¿sí? Y en momentos específicos, en donde existen amplias libertades, bueno, amplias para ciertas poblaciones, porque en todas las ciudades nuestras se viven distintos estadios de desarrollo del movimiento homosexual, LGBT o como le quieran llamar. Hay grupos nacientes que apenas están descubriendo la sexopolítica. Hay grupos ya muy acabados, muy sofisticados, muy eficaces, que han logrado cambios. Aquí tenemos a uno de esos grupos que han logrado cambios a nivel nacional, a través de movilizaciones, a través de incidencia política, a través de alianzas inteligentes. Pero hay otros que viven en jauja, ¿sí? En jauja, que no logran todavía aquilatar la importancia de no ser autocomplacientes. Y ese es uno de los problemas que yo en lo personal me he dado como tarea, y aquí le voy a terminar para que tengamos tiempo de cerrar. Luchar contra la autocomplacencia es un veneno que tenemos, creer que somos los non plus ultra. Muchísimas gracias. No sé si
Tenemos oportunidad de abrir una pregunta para el público. Dígame, Estrellita, Marc. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Nada más decir que para la próxima es importante que hubiera una mujer gay que fuera llamada en el panel, ¿no? Y bueno, yo sí soy, la verdad, he estado con Juan Jacobo, bueno, con Jean María en las primeras marchas, y nada más que se me haría muy lindo que también podamos participar. Habemos algo, yo ya me comprometí con usted ahí arriba. Sí. En algún momento en las salas de la UNAM, en Ciudad Universitaria, están abiertos los foros para cuando queramos organizar algo relacionado con cine. Ahí los esperamos. Muchísimas gracias por el comentario. De haber visto la película, también nosotros nos consideramos trans, porque bueno, es la moda andar en pantalón y todo, pero en realidad es una especie de algo. Muchísimas gracias, claro que sí. Muchísimas gracias. Muchísimo cariño de que sigamos haciendo esto. Así es. Son importantes estos foros. Muchísimas gracias por su aportación. Una pregunta más. Sí. Jorge. Pues a mí me encantaría, me gustó mucho escucharles. Creo que es súper interesante. Yo más que preguntar quiero proponer que hagan un siguiente foro. Me parece que hay temas súper interesantes. Brevísimo pero tan puntual recorrido histórico que hace Juan Jacobo, creo que es tan importante, y me encanta cómo cierra con esta reflexión de evitar las autocomplacencias, porque creo que dentro de todos los movimientos las autocomplacencias es precisamente lo que está rompiendo los diálogos que justamente Juan Conde estaba planteando, ¿no? Estamos en un momento en el que necesitamos repensar y tener muy claro cómo se nutren los movimientos. Me parece fundamental tener esta claridad y lucidez de que todos los movimientos sociales se alimentan, se corresponden, se encuentran, porque de eso se trata y se ha tratado siempre, de romper con un status quo, con un sistema que al final de cuentas, parafraseando un poco feminismo decolonial, oprime tanto a los hombres como a las mujeres y a todas las disidencias. Me encantó escucharles. Muchas gracias. Pues es momento de cerrar, a menos que Estrellita y Marc me digan algo, que son como mis... ¿Verdad? Una ronda de respuestas cortas. Perfecto. Una reflexión final de cada uno de los cuatro, por favor. ¿Tiene el micrófono por ahí? Sí. Muchas gracias. Qué lástima que ya se fue la compañera gay. Las mujeres trans no somos una moda, hay que decírselo, no somos una moda. Y al inicio de que empezara el documental, una compañerita dijo, en este mes del orgullo gay. No, es el mes por la diversidad. Termino con esto. Si no hacemos incidencia, vamos a causar decepción. Muchas gracias. Bueno, yo voy a decir una última cosa, y creo que una palabra que lo representa bastante a Ocaña es la palabra queer, y la voy a resaltar, porque hay un montón de varias cosas que le están poniendo la palabra queer, pero también hay que saber de qué se trata esa palabra. Queer, o sea, ya esto en un momento era algo absolutamente peyorativo y era marginal y era raro. La palabra queer es tan fuerte que a veces no se le encuentra traducción. O sea, imagínense lo fuerte que es esta palabra. Y por otro lado, esta palabra fue construyéndose a lo largo del año, a lo largo de las décadas, y hoy en día es una reivindicación. La palabra queer no es una identidad, como dice Paul Preciado en el Manifiesto Contrasexual, y como lo reivindica también Judith Butler cuando habla de la identidad como algo dinámico y una construcción. Lo que tenemos que resaltar es que la palabra queer lo que nos propone es ir contra la heteronorma, pero desde otro lugar, como algo mucho más amplio. No es una identidad, y eso tenemos que saberlo. Muchas gracias. No, pues yo un llamado a la acción que tiene que ver con la llegada cada vez más de una
derecha más extrema, y me parece que en ese sentido tenemos que ser poblaciones y movimientos muy autocríticos, ¿no? Me parece que dentro de nuestras poblaciones todavía hay mucho que considerar respecto al clasismo, al racismo, ¿no? A la misoginia. Y si nosotras seguimos dividiéndonos, no volteamos a ver nuestras propias actitudes hacia la otredad, va a ser muy difícil exigirle al otro, que nos ve siempre como menos, respeto, ¿no? Me parece que hay que generar un trabajo importante sobre eso. Hay tiempo, ¿no? Hay un momento coyuntural en este país que nos obliga a reflexionar eso, y creo que pues el orgullo es eso, ¿no? Siempre estar en una deconstrucción constante, y es una invitación para que pues, reflexionemos en ello. Gracias. Sí, yo únicamente, bueno, tengo una obsesión, y con esa quiero terminar. No conocemos nuestra historia. Es indispensable, es necesario contar con una herramienta que nos haga reflejarnos, que veamos de qué raíces provenimos, para que se expliquen estos troncos tan poderosos y estas ramas tan floridas y que producen tanto fruto. Hay raíces y las desconocemos. Entonces estamos nosotros en Colectivo Sol haciendo la historia, un libro de divulgación sobre la historia de los movimientos LGBT y de VIH-Sida en México. Entonces pronto tendrán más noticias. Gracias. Muchísimas gracias a todas, todos por estar aquí. Nosotros les trajimos un regalito de la Filmoteca a cada uno de ustedes. No, solo a ellos, lo siento. Es parte de nuestro acervo, son lobby cards que se colocaban en las salas de cine antes de que existieran los carteles. Es parte de la colección, orgullosamente, de la UNAM. A cada uno les va a dar su regalito, permítame. Y hay esta última que se llama Solicito marido para engañar. ¿Alguien la quiere? ¡Yo! ¿Estas dos? Va, aquí están. Muchísimas gracias a nombre de la Filmoteca de la UNAM, del Museo del Chopo, de Difusión Cultural de la UNAM, por haber estado aquí con nosotros. La programación del Mes del Orgullo sigue en las salas de cine de la UNAM. Tenemos el Festival Mix por aquí la siguiente semana, una película que se llama Todos los Incendios, y si nos podemos tomar una foto, por favor, los 5, se los voy a agradecer. Gracias a todas, todos por su asistencia. Nos estamos viendo. Buenas noches. ¡Bravo! Me regalan un cartel para la foto y se los regresan. Que no sea del marido. ¿Por acá? De este lado, por favor. Aquí a la Filmoteca, que es la más importante. ¿Ya? ¿Allá? Qué honor. Gracias.